Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a hacer este carrusel en movimiento de forma vertical en Elementor. Así que empecemos. Entonces, lo primero que haré será crear una página. Y a esta página lo llamaré carrusel, forma vertical Elementor. Lo guardo, o mejor dicho, lo publico y lo edito con Elementor. Me voy a ajustes y hago clic en estructura de página y hago clic en Elementor Canvas para retirar el menú. Y ahora lo primero que haré será crear una sección con dos columnas y luego hago clic donde dice alto, ajustar a la pantalla, y colocaré un fondo animado que, si quieren usar este mismo fondo, les dejaré aquí en mi página. Aquí está, color de background animado. Entonces lo copio y lo pego. Ahora copiaré la clase y ya está. Si no sabes hacer este background animado, tengo un tutorial en mi canal de YouTube, así que lo puedes ver. La tarjetita lo dejaré aquí arriba y sigamos. Ahora agregaremos un encabezado. También agregaremos un texto. Esto lo retiraremos mientras este navegador. Y también agregaremos un botón. Al encabezado lo colocaremos nuestras marcas y el color blanco. Y de la misma manera al texto le daremos el color blanco y al botón le daremos este color, que es 30, 30, 30. Y estaría quedando así. Ahora lo siguiente que haré será agregar una sección interior y a esta sección interior eliminaré una columna. Ahora abriremos el navegador para que nos podamos ayudar de ello. Como pueden observar, estamos aquí. Tenemos una sección, dentro de la sección tenemos dos columnas, como pueden observar, una, dos, y dentro de la primera columna tenemos la sección interior. Y ahora dentro de esa sección interior tenemos otra columna, y en esa columna agregaremos una imagen. Y esa imagen la duplicaremos 3 veces. Y a la primera imagen le colocaremos la primera marca, a la segunda marca, a la tercera imagen, la tercera marca. Ahora a cada imagen le daremos un tamaño de 300 por 300. Y quedaría de esta manera. Ahora, dentro de la sección interior, o sea, dentro de esta columna, su sección interior, tenemos esta columna en la sección interior. Esta columna la vamos a duplicar 3 veces. Entonces colocamos duplicar, uno más. Pueden duplicar también de aquí, colocan duplicar, y ya estaría duplicado 3 veces, como pueden observar. Y está quedando igual. Ahora lo siguiente que haremos será agregarle un código a cada columna que duplicamos. Entonces nuevamente me dirijo a la página y donde dice CSS para dar movimiento hacia arriba al carrusel, eso lo copiaré en la primera columna, que es esta, la primera columna. Me dirijo avanzado y hago clic en Custom CSS y lo pego. Ahora, este nombre de clase que ven aquí lo van a copiar y lo van a pegar en el nombre de la clase para esa columna. Entonces lo pegamos y como pueden observar, la primera columna se ve así. Ahora, para dar movimiento a la imagen, haremos de la misma manera. Copiamos ahora esta clase que dice carrusel vertical 1, lo copiamos y ese nombre le daremos a cada imagen. Entonces vamos a la primera imagen, nos dirigimos avanzado, vamos donde dice disposición y el nombre de la clase lo pegamos. Lo colocamos carrusel vertical 1. De la misma manera hacemos lo mismo para las otras imágenes. Observan cómo le da movimiento. Y ahora dirán que se ve desigual, pero si lo actualizo y guardo cambios, y ahora actualizo la página, todos empezarán desde un mismo punto. ¿Observan? Están empezando desde un mismo punto y van al mismo ritmo. Ahora haremos lo mismo para la segunda columna, pero agregaremos el código que dice CSS para dar movimiento hacia abajo al carrusel. Entonces copiamos, nos dirigimos a la segunda columna, avanzado, Custom CSS, lo pegamos y de la misma manera copiamos este nombre de clase para dar a la columna este nombre de clase.
Entonces lo pegamos, ¿observan? Y de la misma manera copiamos el que dice carrusel vertical 2 para dar movimiento a cada imagen. Avanzado, a la clase lo pegamos de la misma manera. A la clase le damos ese mismo nombre y a la tercera imagen le damos ese mismo nombre de clase. ¿Y observan? Ahora sí lo guardamos y actualizamos la página. ¿Observan cómo se ve? Y lo mismo haremos para la columna 3, pero nosotros queremos dar movimiento hacia arriba, así que copiamos el primer código. Nos dirigimos a Custom CSS, pegamos, copiamos este nombre de clase y le damos ese mismo nombre de clase a la columna. Y ahora copiamos este otro nombre de clase y le damos este nombre de clase a cada imagen para que le dé movimiento. Y actualizamos la página y observan cómo se ve de la misma manera. Ahora veremos cómo se ve en dispositivos móviles. Primero, cómo se ve en tablet. Veremos cómo se ve en tablet. En tablet se ve bien. Ahora en dispositivos móviles, la verdad no me gusta. Me gustaría que estas imágenes estén arriba del botón. Entonces, ¿qué es lo que haré? Miren, si esta sección interior que viene aquí, que es esta, que ocupa todas las imágenes, lo bajo aquí o lo coloco dentro de la segunda columna, arriba del botón. Van a observar qué va a pasar. Lo coloco y observan, ya se ve bien, se ve mejor que hace rato. Pero si ahora coloco en tablet, miren, se movieron las imágenes. Y de la misma manera en escritorio. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Para eso vamos a usar este apartado que dice adaptabilidad. Pero antes colocaremos esta sección donde se encontraba al inicio, que es en la primera columna que dice vacío. Lo subimos. Ahora se ve bien, tanto en tablet como en escritorio, pero en móvil no. Entonces, para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a duplicar esta sección interior. Y la primera sección interior, que es esta, lo que haré es hacer clic, me dirijo a avanzado, adaptabilidad, y lo esconderé en escritorio. Esta la esconderé en móvil. Lo escondo en móvil para que no se vea en dispositivos móviles. Y la segunda, lo que haré será ir a avanzado, adaptabilidad y esconder en escritorio y en tablet. Así esto no se va a ver en escritorio ni en tablet, pero solo en móvil. Ahora sí puedo bajarlo. Entonces bajo debajo del texto y ahora sí oculto el panel. Observan cómo se ve en dispositivos móviles. Ahora en tablet se sigue viendo bien y en escritorio se sigue viendo bien. ¿Por qué? Porque lo escondí en tablet y en escritorio, como pueden observar. Pero si abro el panel se puede seguir viendo aquí, pero los clientes o los usuarios no van a poder ver este apartado. Así que ahora se ve bien. Pero quiero seguir modificando en el móvil, en los dispositivos móviles. Quiero centrar el encabezado, como también quiero centrar el párrafo, también quiero centrar el botón y esta sección interior también quiero centrarlo porque, como pueden observar, aquí hay un espacio más grande y aquí un espacio más pequeño. Entonces hago clic en la sección interior, me dirijo a avanzado, desvinculo y hago clic en donde dice izquierda, el relleno izquierdo, y lo coloco 20 píxeles. Mejor que sean unos 15 píxeles. A ver cómo se ve. ¿Observan? Ya se ve mejor. Y si volvemos a tablet se sigue viendo bien y en escritorio se ve bien. Y eso sería todo, espero les haya gustado. Si les gustó me pueden dar un like y también se pueden suscribir a mi canal si quieren este tipo de contenido. Y si tienen algún comentario pueden hacerlo tanto en este video como también en el grupo de Telegram. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Adiós.